¿Bien ahí? Sí, vemos bien. Va. Bueno, buen día. Muchísimas gracias a los organizadores de este tercer coloquio de medicina de emergencia. Para nosotros siempre es un gusto y un placer estar. Y hemos elegido este tema porque han salido nuevas pautas, estamos actualizados, pero creo que lo más importante que nos tenemos que llevar es que el diagnóstico oportuno de esto, y es un diagnóstico que va a ser fundamentalmente clínico, va a determinar el pronóstico de los pacientes. Y lo otro que creo que nos tenemos que llevar siempre es que debemos tener protocolos que sean uniformes, que sean aplicables, y ¿no? Y el formar a nuestro personal para que puedan identificar, no importa dónde estén, en cualquier punto del país, en medicina prehospitalaria o a nivel hospitalario, identificar estos casos y poder ofrecerles el mejor tratamiento y con esto evitar las complicaciones, que la complicación más grave es la mortalidad de estos pacientes. Y para esta charla no tengo ningún conflicto de interés y creo que en esto tenemos que saber que hay datos que son bien diferentes en los distintos países de Latinoamérica, pero que la incidencia de esta patología oscila entre 1,5 a 7,9 por 100.000 personas en los países europeos y 1,6 a 5,1 cada 100.000 personas en Estados Unidos. ¿Y por qué son tan disímiles estos datos en cuanto a la prevalencia? Bueno, porque tenemos poblaciones diferentes, por las características de los sistemas de salud de los distintos países, por las dificultades en el reconocimiento de los pacientes que están en riesgo y de qué es un cuadro anafiláctico y eh, cuáles no y lo simulan. Y obviamente eso va a variar y nos va a dar datos distintos. Y la prevalencia es entre un 0,3% y un 5 por 1%. La anafilaxia ha ido aumentando, los números en prevalencia e incidencia ya han aumentado, estos son datos de otra guía, pero fíjense que cuando hablamos de los casos graves de anafilaxia, que es su máxima expresión, el shock anafiláctico, que después vamos a definirlo, la mortalidad es de un 6,5%. Entonces, eh, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de anafilaxia? Nos referimos a una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica que es grave, que amenaza la vida, que es de instauración rápida y potencialmente mortal. Y clínicamente es un síndrome muy complejo que tiene síntomas, signos sugestivos de liberación generalizada de mediadores de mastocitos y de basófilos que se van a ver en síntomas tanto cutáneo como en la expresión a nivel de otros órganos, como veremos más adelante. Muchas veces los términos son difíciles ¿no? y confusos, y es así que, como todo en la medicina, se reúnen distintas sociedades de inmunología, de alergia y sociedades clínicas para tratar de hacer algunos criterios clínicos y sobre todo porque ustedes van a ver que muchas veces hablamos de anafilaxia persistente o cuadros que son refractarios y después la expresión bifásica, que esto es muy frecuente, por eso desde ya les adelanto que un paciente que llega con una anafilaxia a una emergencia se queda en observación por más que hayan mejorado sus síntomas con el tratamiento que le instauramos rápidamente. Y la anafilaxia persistente es cuando yo tengo criterios clínicos de anafilaxia y los síntomas persisten por lo menos 4 horas. Es refractaria, ¿tá? Cuando, a pesar de que administré el tratamiento adecuado, que desde ya adelantamos que es la adrenalina, eh, los síntomas persisten y por lo menos persisten algunos de los criterios. También es refractaria cuando
la reacción inicial debe tratarse con 3 o más dosis que es apropiada para la edad, para el peso del paciente de adrenalina. Y la bifásica es cuando mejora todos los síntomas, de todas las definiciones que ya vamos a ver nuevamente, y aparecen nuevos o recurrentes. Esto es simplemente un resumen de esa clasificación y que está en esta guía, que es un poco lo que les refería anteriormente. ¿Y por qué se produce una reacción anafiláctica? Bueno, ante un alergeno es una reacción mediada por inmunoglobulina E, hay una sensibilización de los basófilos y de los mastocitos con degranulación de los mismos, y eso lleva a la liberación de mediadores como es la histamina, la liberación de leucotrienos, prostaglandinas y citoquinas. Y con esta liberación de eosinófilos se va a producir la construcción del músculo liso bronquial, a la vez de los músculos digestivos, aumenta la permeabilidad, aumentan las secreciones y eso determina una alteración de la coagulación y del daño tisular. Se estimulan las plaquetas, ¿no? Y todo eso es la cascada inflamatoria que se produce en estas reacciones. ¿Y qué van a qué cosas producen una anafilaxia? Bueno, las causas son múltiples y ahí les puse desde las más frecuentes, que tanto en adultos o en niños las alimentarias son de las causas más frecuentes y varía un poco en la población que estemos tratando. Por ejemplo, en adultos son frutas, sobre todo frutos secos, mariscos y pescados, y en niños puede verse relacionada con la proteína del huevo, la leche, frutos secos, pescados y mariscos. Latinoamérica, a diferencia de los países europeos, ahí van que están representado el maní, que es una de las alergias más frecuentes reportadas a nivel de los países europeos, no es la de mayor incidencia, si bien es frecuente. El otro, las picaduras de insecto, y sobre todo las más estudiadas son las de abeja. En las de abeja se han encontrado 10 alergenos causantes de esto, pero pueden ser avispas, hormigas, incluso mosquitos. Las otras causas muy frecuentes son los fármacos, y dentro de los fármacos, los antibióticos, los antiinflamatorios no esteroideos, algunos agentes biológicos que cada vez, y sobre todo los internistas, aplicamos más agentes biológicos para distintas patologías que tienen base sobre todo inmunológica, pueden darlo y tenemos que saber qué fármacos y tener bien estudiados a los pacientes. Y después aparecen algunas otras que son menos frecuentes, como la alergia al látex, algunos desencadenantes que tienen que ver con tareas ocupacionales, y los medios de contraste radioactivos, que en realidad habría que hacer todo un capítulo sobre estos. Entonces, los fármacos más frecuentes que se ven reacciones anafilácticas graves, los antibióticos y dentro de estos los beta-lactámicos, como decíamos, los antiinflamatorios no esteroideos, las fluorquinolonas, dentro de los otros antibióticos son las fluorquinolonas, los contrastes radiológicos y bueno, el látex, que con la pandemia descubrimos mucho más personal sanitario que lo desconocía, que hicieron reacciones que como estaban en el medio laboral, las pudimos atender a tiempo. Y esto es importante, ¿no? Y hay guías en nuestro país que están vigentes. El efecto adverso atribuible a la vacunación y la inmunización, que no necesariamente está vinculado con la vacuna en sí, y si bien es una causa rara de anafilaxia grave, eso hace que todos los vacunatorios deban
estar en un lugar donde yo tenga todo para asistir a un paciente y que si ese paciente es el caso que le va a dar esa anafilaxia grave, tenga todo para atenderlo, y eso es que tenga una sala de reanimación, que tenga oxígeno, que tenga obviamente las drogas para la reanimación y que tenga cerca un centro de traslado, una terapia intensiva en el caso de que el paciente no responda al tratamiento. La otra causa de anafilaxia, que cada vez más es frecuente, es la desencadenada por ejercicio. Cuando hablamos de desencadenada por el ejercicio, de todas maneras siempre debe haber un alergeno o un cofactor que estimule, y ahí van a ver, si lo ven en la grafiquita, de los cofactores que más se han relacionado para que después el paciente salga a hacer ejercicio y haga una anafilaxia, es el alcohol, algunos fármacos, y entre esos fármacos los AINES vuelven a ser protagonistas, y también algunos alimentos. Eso obviamente va a producir cambios a nivel gástrico que van a desencadenar esa liberación masiva de IgE y la degranulación, sobre todo de los mastocitos, con la reacción inflamatoria y los liberadores que ya mencionamos anteriormente. Dentro de las eh, anafilaxias inducidas por ejercicio, una de las más estudiadas y más frecuentes, y eso también va ahora de la mano con que todos hagan dietas gluten free, es las relacionadas con el gluten. Y si el paciente tiene antecedentes o tuvo antecedentes en la infancia, la recomendación siempre es estudiar, sobre todo además si el paciente no es un deportista y empieza a hacer, que ahora no empieza el verano y todos quieren salir a correr, estaría muy bien estudiar. La Sociedad de Anestesia también ha visto, y esto está relacionado con fármacos y con los anestésicos, y ha hecho algunas clasificaciones que verán que son clasificaciones muy sencillas, de reacciones anafilácticas que se pueden ver en el perioperatorio y en el intraoperatorio, que los dividen en distintos grados, siendo el grado 4 el paro respiratorio cardíaco por esto, y el grado 5 la muerte, y del grado 1 al grado 3 distintas gravedades en las manifestaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes? ¿Qué es la importancia de esta charla? Bueno, el diagnóstico siempre tiene que ser clínico, y ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a ir a buscar. Y en cuanto a las pruebas de laboratorio, yo les diría que necesitamos muy pocas cosas. Cuando uno busca en la literatura, recomiendan la triptasa y la histamina, que serían los marcadores que confirmarían, con las elevaciones que son casi inmediatas a los 15 minutos, y también las guías recomiendan que uno, así como hace una curva en un infarto agudo del miocardio de troponinas o de CPK, deberíamos hacer las curvas de triptasa, que debería hacerse a los 15 minutos que llega el paciente a la sala de urgencias, después repetirlo a las 2-3 horas y a las 24 horas, que ya va a estar el descenso. Lo mismo sucede con la histamina. ¿Qué sucede? No tenemos disponibles en todos los lugares las dosificaciones. Las dosificaciones son costosas y esto no puede retrasar ni hacer dudar del diagnóstico ni del tratamiento. Entonces, esto que es una recomendación de las guías, realmente no es práctico para todos los pacientes y para todos los medios. Sigue siendo entonces la clínica soberana. Podemos solicitar un hemograma, y en el caso de gravedad del paciente que ingrese a terapia, podremos complementar con función renal, funcional hepático, un ionograma, de acuerdo y sobre todo para adecuar el tratamiento y si el paciente tiene o no tiene anafilaxia. Entonces, si tenemos la sospecha,
lo primero que tenemos que correlacionar que haya habido un alergeno. Lo otro, que la aparición es aguda, ¿no? El paciente no consultó porque hace 3, 4 días que viene con síntomas. Estaba bien y empezó con síntomas. Saber que va a afectar la piel y la mucosa y el compromiso cutáneo está comprometido casi en un 80%, que puede ser a forma de urticaria, lesiones, el compromiso respiratorio, el compromiso circulatorio, son los que nos van a dar la gravedad de la entidad. Y algunos tips para hoy, que los síntomas respiratorios son más frecuentes en los niños y los síntomas circulatorios son mucho más frecuentes en adultos. Y esto era un poco lo que les contaba, que hay un 80% que va a tener manifestaciones cutáneas, y esos son más fáciles para diagnosticar, pero un 20% de las reacciones anafilácticas no lo van a tener, pero sí van a presentarse con síntomas más graves, como la hipotensión, y eso me tiene que hacer sospechar que puedo estar frente a un shock anafiláctico. En pediatría, el dolor abdominal intenso tipo cólico, que se puede acompañar de vómitos y diarrea, puede ser el primer síntoma de una anafilaxia, y tengo que hacer muy bien los diagnósticos diferenciales y, como decíamos antes, buscar ese alergeno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Y esto hay distintas sociedades, pero este es como muy sencillo. Criterio 1. Inicio súbito de la enfermedad que tiene afección de piel, puede comprometer mucosas, y al menos uno de los siguientes. Que tenga compromiso respiratorio. ¿Cuál es ese compromiso respiratorio? La disnea, las sibilancias, que tenga estridor y que constate, cuando el paciente ya lo tengo, una desaturación, una hipoxemia. Disminución de la presión arterial sistólica o síntomas que estén asociados a hipoperfusión, en su grado más o máximo el síncope, pero hipotonía, incontinencia. Criterio 2, que agregue alguno de los signos rápidamente ante la exposición a un alergeno. La afectación de piel y mucosas, el compromiso respiratorio, el compromiso de la presión arterial y síntomas gastrointestinales persistentes no tan severos como en el criterio 1. Y el criterio 3, que tenga una disminución de la presión arterial ante una exposición a un alergeno. Y me pareció bien importante, y sobre todo porque los adultos a veces nos olvidamos, esas disminuciones, presión arterial sistólica menos de 70 en los lactantes, menos de 70, y le agrego más 2 de acuerdo a la edad en niños de 1 a 10, y menos de 90 o un descenso de menos del 30% del basal cuando el niño tiene más de 11 años. Esto era lo que les contaba de cómo hacía el primer pico la histamina, y después el pico que comienza a los 15 minutos, alcanza su AUME entre los 30 y los 60 minutos, y después va descendiendo en el transcurso del tiempo de la triptasa. Se han estudiado qué cosas le hacen que le vaya mal a estos pacientes. Que sea un asmático previo, que tenga antecedentes de atopía, pacientes más añosos con enfermedad cardiovascular establecida y la ingesta de beta bloqueantes. La ingesta de beta bloqueantes ha sido uno de los fármacos más estudiados, que tiene que ver con esto de que el paciente está más grave y le va peor. Otros fármacos que se han relacionado con el mal pronóstico es la utilización de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y la presencia de mastocitosis previas. Cuando hablamos que la anafilaxia es un cuadro grave, hablamos que el paciente tiene cianosis y está desaturando, y fíjense que menos de 92 para niños. La presencia de hipotensión, que ya recordamos cuáles eran los valores de adultos y de niños,
que se confunda, que esté con letargia. Hipotonía, pérdida de conciencia o incontinencia, no me está marcando la gravedad. Es moderada, ¿tá? Cuando sí tengo algunos síntomas respiratorios, cardiovasculares o gastrointestinales, que ya hablamos, y las manifestaciones cutáneas, saber que nunca marcan la severidad del cuadro. Entonces, en esto, ¿qué medidas han demostrado eficacia? Reconocer rápidamente el estado de gravedad, pedir ayuda si yo estoy en una prehospitalaria o en un segundo nivel. Tratamiento inicial basado en la aproximación ABCD, adrenalina cuando esté indicado, y lo más importante es, superado el cuadro agudo, que sea valorado por alergista. ¿Qué cosas van a influir en el éxito del tratamiento? Preparar al personal que atiende al paciente, reconocer temprano la anafilaxia, siempre hacer un tratamiento precoz y agresivo. Y en esto de preparación hay cursos, yo les mostré que cuando estaba preparando la charla, por supuesto lo repetí, son cursos muy sencillos, que están actualizados, son gratuitos y debemos procurar que todo el personal lo haga. Entonces, para reconocer la rapidez en la progresión de los síntomas, qué tipo de antígeno es la vía de entrada, cuáles son los órganos afectados, y siempre del paciente, que si es un paciente de edad avanzada, comorbilidades y sobre todo el asma o cardiovascular, los fármacos que está utilizando, esos son factores de gravedad, de mal pronóstico y aumentan la mortalidad del cuadro. Entonces, de la asistencia primaria, el A, vía aérea, si está permeable o no. B, vamos a fijarnos la ventilación, respira o no. Los circulatorios, si tiene pulso, si tenemos medios para realizar tomas constantes. En lo neurológico, si bien la escala de Glasgow, y volvemos a reiterar, no estuvo diseñada para esto, pero es rápidamente y nos entendemos los médicos cuando queremos contar un paciente. Y después, en cuanto a la exposición, todo lo que podamos tomar de información sobre esa alergena. Y como decíamos, la adrenalina, la autoadministración de adrenalina y el tratamiento en todas las urgencias con este fármaco ha demostrado ser una de las medidas más eficaces para controlar el caso y disminuir la mortalidad. La adrenalina autoinyectable se da en los primeros 30 minutos y es vital en la cara intramuscular, en la cara externa del muslo. Saber que la absorción subcutánea de este fármaco es lenta y cuando la damos intramuscular, a los 5 o 10 minutos empieza a hacer efecto. La intravenosa, obviamente, cuando ya estamos en la sala de urgencia, con monitorización, y siempre valorando que el paciente no tenga una complicación por la medicación. Coloquemos los en Trendelenburg, manejar siempre la vía aérea, la respiración. Entonces la adrenalina intramuscular, acá está la dosis, 0,5 miligramos en adultos y está la dosis para niños. Valoremos rápidamente si no tengo que proteger vía aérea, intubarlo, hacer soporte vital. Siempre lo bueno es tener 2 accesos venosos, reposicionar con fluidos. Si tiene muchos síntomas respiratorios, usemos inhaloterapia, usemos corticoides o metilprednisolona, lo que tengamos. Y como siempre, en algunos casos necesito repetir la dosis de adrenalina. Si está con betabloqueantes, vayan solicitando glucagón. Y en caso de una bradicardia prolongada, a veces tengo que usar atropina. Bueno, y esto es un poco de la adrenalina autoinyectable. Siempre saber que no es para todos los pacientes, es para los pacientes que tienen cuadros graves. Esta es la guía nueva. Hay todo, por el costo, hay toda una revisión, pero nosotros vamos a ir retirando el alergeno, suspender fármacos si son los responsables o los contrastes. El aguijón es importante retirarlo tras picadura de abeja.
no provoque vómito en una afilaxia inducida por alimento, sacarle si tiene restos de comida en la boca, y obviamente si detecté alergias por guantes, por sondas, retirarlos. Además de la adrenalina, en algunos casos, y sobre todo si tiene muchas manifestaciones cutáneas, clorferinamina, glucocorticoides como la hidrocortisona o la metilprednisolona, están todas las guías. Y en caso de un shock anafiláctico, caso grave, bueno, obviamente además de toda la medicación, la fluidoterapia, en muchos casos voy a tener que proteger la vía aérea, intubarlo, les voy a dejar todas las dosis de adrenalina de acuerdo a la edad y recordar que si el paciente le va bien y mejora los síntomas, por lo menos se tiene que quedar 6 horas en emergencia. Acordarse que los pacientes ya pueden tener antecedentes, buscar en la historia clínica, las reacciones anafilácticas bifásicas, acordarse de que casi un 23% de los adultos la hacen. Si el paciente vive en un contexto crítico, lejos de una emergencia, se debe quedar a completar más horas en la emergencia. Si la causa de la anafilaxia no la pude identificar o la consideré como idiopática cuando no identifico nada, también debe quedarse. Y los pacientes que tienen antecedentes de asma grave, manifestaciones graves por el broncoespasmo, o ¿no? Cuando estuvo sometido a un alergeno que sé que va a seguir desencadenando síntomas. Y al alta no se debe ir con bien instruido, con un boletín escrito, acudir de nuevo a urgencias si se reproducen los síntomas. Debe llevarse antihistamínicos y corticoides vía oral durante 3 días. Si identifiqué que, sobre todo si son niños, o por motivos laborales, los dispositivos autoinyector de adrenalina y siempre evitar los desencadenantes sospechosos. Siempre no se debe llevar eso, un plan asistencial y obviamente que se vaya con un médico de cabecera a esto. Esto es brevemente porque el síndrome de Kunis, ¿no? Que es todo evento coronario desencadenado por anafilaxia, que se describe hace muchos años, en 1991, y esto es debido a mediadores inflamatorios, eh, sobre todo mediados por mastocitos, en pacientes con un terreno cardiovascular que hacen que desencadene este evento. Y se pueden clasificar en 3: coronario agudo secundario a un espasmo, atrombosis coronaria o atrombosis en el stent liberador del fármaco. Y esto es bien importante porque muchas veces sacamos a los pacientes a un cateterismo, no vienen con ninguna lesiones y no es simplemente un prim metal, sino que hay que tener en cuenta esto. Y como no podía ser de otra manera, en esta charla acordamos de las embarazadas y que la anafilaxia en el primer trimestre, como en la población general, los agentes van a hacer lo mismo que le hubiese pasado a la mujer si no estuviera embarazada, pero muchas veces se pueden confundir y en esto el interrogatorio, ¿no? Y como dijimos, esa pesquisa semiológica es fundamental, ¿no? Para que la paciente quede en sala de urgencia en observación. En el caso de anafilaxias graves y el que esté en el último trimestre, puede, obviamente, desencadenar contracciones uterinas, el trabajo de parto, y como por la gravedad de la madre, se debe proceder a cesárea, y saber que la adrenalina sigue siendo la primera dosis aunque esté embarazada. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar hoy? Que la anafilaxis es una reacción grave, en ocasiones mortal, que el tratamiento es la adrenalina y la adrenalina ha cambiado el pronóstico de esta enfermedad,
que siempre tengo que hacer el ABCD, la vía aérea, la ventilación, la circulación, si tiene complicaciones neurológicas, y un examen físico sistemático y buscar siempre el alergeno e interrumpir ese contacto con lo que está desencadenando la reacción. La dosis para adultos 0,3 a 0,5 miligramos intramuscular. Lo mismo lo puedo hacer cuando ya lo tengo monitorizado intravenoso. Si necesito bomba de difusión continua, ahí está la dosis, por si no la recuerdan, 0,5 microgramos kilo minuto. Y lo más importante es entrenarse, entrenar al personal y tener estos protocolitos en las salas de urgencia. Esta es una foto del hospital donde trabajamos en el departamento de emergencia. Si tienen preguntas, con mucho gusto las voy a contestar. Y si no, les dejo el mail por si les surgen o si quieren que les comparta el material. Gracias. Doctora, muchas gracias por acompañarnos.